para poder, digamos, mostrar digamos, todo lo que tenemos para ofrecer en términos de inteligencia artificial y machine learning en Amazon. Entonces, como Seguramente. me imagino, me imagino, sí, 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 algo ya conversamos, pero bueno, por eso hago la introducción, porque sé que podemos aportar algo que seguramente les va a sumar un montón. Eh, Exactamente. bueno, entonces, bueno, se habrán dado cuenta, soy argentino, les pido disculpas antes de empezar por ruidos que puedan llegar a surgir. Estoy en mi casa. Acá la verdad que el tema de la cuarentena es bastante rígido, lamentablemente, y bueno, y tengo que convivir con ruidos de perros, de chicos y cosas que, bueno, pido disculpas de antemano. Bueno, No hay problema. para arrancar un poco, me gusta siempre contar, digamos, porque uno habla de Amazon, bueno, ¿qué es Amazon? ¿Qué hace Amazon hablando de temas de cloud? Bueno, Amazon, digamos, los que somos más viejitos, quizás se acuerdan de que nació en los años 90 como un vendedor de libros en Internet. Digamos, sigue siendo hoy un vendedor digamos, de e-commerce, muy un jugador muy importante de e-commerce a nivel mundial. Y bueno, parte del desarrollo de ese negocio que empezó a crecer a medida que el tiempo fue pasando, el comercio electrónico empezó a crecer cada vez más, de hecho sigue creciendo muchísimo hoy. Tuvo que, digamos, para acompañar ese crecimiento del negocio, Amazon tuvo que desarrollar capacidades en términos de sistemas informáticos y de IT en general, y específicamente en temas de infraestructura, que ayudaran a acompañar ese crecimiento, ¿no? Entonces, la idea es que esta idea de poder hacer que la infraestructura acompañe al negocio fue lo que se desarrolló, empezó a funcionar muy bien, y ahí fue cuando la compañía se dio cuenta que tenía una ventaja competitiva y una propuesta de valor para otros clientes, y se dio cuenta que efectivamente esto podía ayudar a otros clientes, y así nace AWS, ¿sí? Que es Amazon Web Services, que es una división de Amazon. La compañía es la misma, pero es una división. Y es una división porque trabajamos de manera totalmente separada. De hecho, hoy Amazon sigue siendo un cliente de AWS, pero ahora AWS tiene una entidad formal, digamos, que la agrupa, ¿no? Entonces, ¿qué es cloud computing? O sea, ¿qué es todo esto que estoy comentando? Bueno, es la capacidad de poder entregar servicios de IT, ¿sí? A demanda, y que uno pueda pagarlos a medida que los va usando, ¿sí? A diferencia de lo que puede ser un proyecto de IT tradicional, donde uno compra un equipo, lo tiene que instalar, lo tiene que hacer funcionar, lo tiene que conectar, tiene que entrenar a la gente, etc. Bueno, esto es, y uno lo tiene que pagar todo junto, ¿no? De alguna manera al principio. Cloud Computing viene a proponer la idea de que uno pueda usar recursos de IT a medida que los necesita, y cuando no los necesita los mata y deja de pagar. Esa es básicamente la premisa que hay atrás de IT. Perdón, de cloud computing. Entonces, y esto trae aparejado, digamos, varios beneficios, ¿sí? Que tienen que ver con cómo, de alguna manera, o sea, por qué de alguna manera nos eligen como proveedor de nube, ¿no? El primero es agilidad, que tiene que ver con la idea de que comentaba recién. Uno puede darse el lujo de, de hacer las cosas más rápido. Uno necesita más infraestructura, y es simplemente agarrar la parte que uno necesita, y automáticamente uno ya está productivo con sistemas de altísima disponibilidad, y en cuestión de minutos. Hay temas de ahorro de costos, porque esta dinámica que se da de no tener que comprar todos los equipos juntos e instalarlos todos juntos y pagar solo por lo que se usa, hace que efectivamente uno pueda acompañar mucho mejor la demanda en un área de sistemas,
y uno solo paga por lo que usa, lo que no necesita no lo compra, y hay un ahorro enorme. En términos también, otro beneficio es la elasticidad. Ese acompañamiento de la demanda es elástico, eso quiere decir que es automático, y que a medida que aumenta la demanda de algún servicio, uno puede hacer que la infraestructura la acompañe y se agrande o se achique sola, acompañando la demanda de manera elástica. Eso también nos permite innovar más rápido, porque definitivamente uno se puede dar el lujo de equivocarse, ¿sí? Uno puede probar, puedo implementar un sistema, puedo hacer la prueba a ver si funciona o no funciona, y si eventualmente no funciona y quiero corregir, simplemente lo tiro lo que hice y lo volví a hacer. Entonces la innovación es permanente y es todo el tiempo. No estoy atado a ninguna premisa previa de la informática tradicional, ¿no? En términos digamos, de evolución, como estamos como AWS, estamos trabajando en estas tecnologías desde el año 2006, o sea que somos el proveedor digamos, de cloud que más servicios tiene, no solo a nivel de amplitud, sino de profundidad, y algo vamos a hablar más adelante de eso, y eso a la vez obviamente les quita de encima grandes temas de implementación, porque justamente hay servicios que ya están listos y que uno puede usar y no tiene que implementar desde cero si lo tuviera que hacer on-premise. Y finalmente, la infraestructura es global. Ahora les voy a contar cómo es la infraestructura, pero la idea es que cualquier cosa que se hace, si ustedes estuvieran trabajando en una empresa que tiene necesidades globales, bueno, hay servicios y todo una batería de servicios en realidad que les permiten hacer escalar las aplicaciones que implementan en la nube de manera muy, muy rápida y a todo el mundo. Esto que ven acá es lo que se llama el cuadrante mágico de Gartner. Gartner es una consultora independiente que evalúa varios segmentos de mercado y mercados en general. Y básicamente lo que hace es compara vendors de distintas plataformas, en este caso estamos hablando de cloud, obviamente, y lo que hace es nos agrupa a los vendors en lo que son líderes y, digamos, visionarios, jugadores de nicho digamos, y contendientes o desafiadores o challengers en inglés, ¿no? Y mide distintas variables para poder ubicarnos. Bueno, así es como nos ve a nosotros Gartner hoy. Hoy nos ve como un líder en lo que es cloud computing. Y a la vez Gartner también hizo un análisis de market share hace unos años atrás, y como ven, market share digamos, básicamente refleja la cantidad de clientes que hoy en términos de facturación, ¿no? Pero digamos, habla un poco del tamaño, la cantidad de clientes, la cantidad de proyectos que hay en la nube, bueno, cómo estamos nosotros. Fíjense que tenemos casi el 50% del mercado, y bueno, y digamos, los que nos siguen están bastante atrás, bastante atrás. Bueno, yendo un poco más a la infraestructura, ¿cómo es que nosotros sostenemos todo esto? ¿Qué es lo que Amazon de alguna manera desarrolló? Bueno, nosotros tenemos una infraestructura que, como les contaba, es global. Global porque consta de lo que llamamos zonas de disponibilidad, perdón, de regiones, y esas regiones a la vez están interconectadas por una red que administramos directamente nosotros. Somos dueños de los enlaces, en algunos casos de comunicaciones interoceánicas, somos socios de los consorcios que manejan las fibras también, y esas regiones es una región física, ¿sí? Como puede ser una ciudad, por ejemplo, y en esa región hay lo que llamamos zonas de disponibilidad o availability zones. Una availability zone es un conjunto de data centers, ¿sí? Que está totalmente aislado, o sea, cada zona de disponibilidad está totalmente aislada de otras zonas de disponibilidad en la región. Tiene
proveedores, digamos, redundantes y de fuentes distintas. El diseño está pensado de una manera donde algo que pase en una zona de disponibilidad no afecta a otra zona de disponibilidad. Entonces, cuando uno piensa en servicios para levantarla, digamos, para poder de alguna manera dar levantar la disponibilidad, básicamente, uno piensa en servicios de clustering o réplicas de datos entre zonas de disponibilidad y eso obviamente ayuda a disponibilizar mucho mejor el servicio que estamos desarrollando, ¿no? Entonces ese es un poco el concepto. Cada zona de disponibilidad está conectada con otra zona de disponibilidad con un vínculo de muy, muy baja latencia. Eso permite hacer réplicas, por ejemplo, de storage también de muy baja latencia, réplicas sincrónicas y cosas de ese tipo. Y entre las regiones hay conectividad, digamos, no es a baja latencia porque obviamente las regiones están en distintas zonas del mundo, pero sí se hace a través de una red que controlamos nosotros, ¿no? En términos de servicios, la idea, este slide quizás es un poco, es como mucha información, ¿no? Es como un golpe visual importante y bueno, la idea es básicamente poder transmitirles que tenemos la mayor amplitud y la mayor profundidad en términos de servicios. Algunos vamos a ver hoy, pero bueno, piensen que tenemos más de 175 servicios distintos en AWS, ¿no? Y a la vez cada uno de esos servicios tiene features adentro y tiene distintas cosas. Entonces, la idea es contarles un poco de eso, ¿no? Que vean que tenemos servicios digamos, muy, muy relacionados con infraestructura y otros servicios de IT, pero con una profundidad bastante grande. Algunos servicios interesantes que quiero destacar y que tienen que ver con lo que vamos a ver de Data Lake un poquito más adelante, son los servicios de cómputo. Los servicios de cómputo que manejamos tienen, el primero que ven ahí se llama Amazon S2, que es Amazon Elastic Cloud, Elastic Compute Cloud, perdón, que básicamente son lo que se conocen como instancias en la nube o lo que sería análogo a cuando uno a veces habla de máquinas virtuales en la nube. Bueno, ahí tenemos una oferta muy, muy amplia de opciones y configuraciones e incluso de equipos grandes para aplicaciones enterprise con más de 192 gigas de RAM, equipos de 98 procesadores o 92 procesadores, no recuerdo bien, que son muy, muy específicos y algunos, por ejemplo, con GPU, como para hacer entrenamiento de modelos predictivos de Machine Learning o Deep Learning, etc. Pero bueno, hay una oferta muy, muy amplia dependiendo de la carga de trabajo, se usa uno o se usa otro. Lo siguiente que ven ahí es Amazon ECS, EKS y Fargate, son nuestros servicios de containers. Los contenedores, la verdad que los vemos hoy como una tecnología tremendamente útil para poder llevar cargas a la nube y poder administrarlas de manera eficiente. Esos que ven ahí, cada uno de esos servicios hace cosas distintas, desde gestionar un container en particular, basados en Docker o Kubernetes, y eventualmente hasta incluso orquestar y acompañar la demanda de un servicio de IT, levantando o bajando distintos contenedores de manera automática y administrando la infraestructura que se necesita abajo de eso, administrándola de manera automática, ¿no? Desde ese tipo de servicios hasta servicios donde quizás quieren tener un poquito más de control y manejar orquestaciones un poco más a mano. Y el tercero, que me parece súper interesante, sería como una evolución de los containers que se llama AWS Lambda, que es ya pensar directamente en tener funciones escritas que se publican en la nube, en una infraestructura, y de alguna manera se ejecutan
y crecen de manera elástica sin que tengamos que administrar nada de la infraestructura. En otras palabras, escribo el código de la Lambda, que puede estar hecho en Python o no sé, Java eventualmente, Node o cualquier lenguaje. Hay algunos que ya vienen prearmados, algunos runtimes, perdón, que se pueden usar muy rápido. Y eventualmente a partir de eso es que uno solo se preocupa por escribir el código y todo lo que pasa abajo lo administra AWS de alguna manera. Siguiendo con algunos servicios que son interesantes para que conozcan, están los servicios de red. Todo esto que les estoy contando sucede en algo que se llama un Amazon VPC, que es Virtual Private Cloud, quiere decir que básicamente es como un pequeño data center o entorno de data center, y digo pequeño porque, no sé, porque estoy acostumbrado a decir pequeño, pero la verdad que esto puede ser gigantesco, un VPC puede ser lo que estamos acostumbrados por estas latitudes y mucho más. Y la idea es que ahí es donde uno define las conexiones que quiere, cómo las quiere, las VLANs, digamos, las subredes que uno quiere usar, las tablas de ruteo y las distintas conectividades tanto adentro de las zonas de disponibilidad de la región como si me quiero conectar a otras regiones, ¿no? Y lo mismo conexiones desde y hacia on-premises. Por ejemplo, una VPN site-to-site o una conexión directa con una línea punto a punto a una región que se llama AWS Direct Connect. Bueno, todo eso es lo que pasa del lado de los servicios de networking. Y después hay servicios de storage, de Object Storage en particulares vamos a hablar mucho en la presentación que sigue. Es básicamente un servicio de almacenamiento por objetos, donde uno puede hacer uso de ese almacenamiento y de poder manejar distintos niveles de disponibilidad de la información dependiendo de lo que yo necesite para cada aplicación, ¿no? Y cambia bastante con los modelos tradicionales de storage porque de alguna manera tiene una API para interactuar bueno, que lo hace bastante particular y bastante flexible a la vez, ¿no? Y finalmente, otro servicio interesante es el de block storage. En términos de block storage, un block storage podría ser lo que en un data center tradicional es análogo a una SAN con storage conectado directamente a las instancias. Ahí hay distintas calidades. La calidad por default que viene, el de propósito general, ¿sí? es un SSD, que obviamente le da una cantidad digamos, le da una velocidad de respuesta en términos de IOs por segundo muy superior a lo que es un disco tradicional, pero así como está eso, también hay opciones de usar discos más tradicionales, discos mecánicos, para otras cargas que eventualmente valgan la pena. Y en términos de servicios gestionados, un servicio, digamos, que es súper relevante también para la conversación de hoy, son los servicios de bases de datos y analytics. Estos son servicios que tienen una fundación como servicio gestionado. ¿Qué quiere decir? Que toda la infraestructura que hay abajo de esto la administra Amazon. Si ustedes quieren usar un Amazon RDS con un Oracle o un SQL Server, o mismo un Postgres o un MariaDB o MySQL, toda la infraestructura que está abajo de esos equipos la administra directamente AWS. Es un servicio gestionado y ustedes se pueden, digamos, se pueden enfocar en desarrollar aplicaciones específicamente, todo el tema del esquema de datos, toda la lógica de la aplicación, etc. Pero todo lo que hay de ese nivel para abajo pueden dejarlo para que lo administre directamente AWS y ganan todo el tiempo que se imaginan que podrían tener en términos de instalación, administración, etc., ¿no? Así como tenemos ese servicio de RDS, tenemos servicio de Aurora. Aurora es una base de datos desarrollada por Amazon, es 100% compatible con MySQL y con Postgres.
y agrega varios features que son súper interesantes. Por ejemplo, todos los datos que se escriben se replican en por lo menos 3 zonas de disponibilidad. Tienen una capacidad para poder manejarse en clúster, o sea que ante una caída hay otro nodo que se puede levantar. Y perdón, me corrijo, no son 3 zonas de disponibilidad, sino son 6 copias de datos sobre 3 zonas de disponibilidad. Entonces, que para ustedes es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es muy fácil desde un nivel digamos, de desarrollo, de infraestructura, uno configura Aurora y de ahí para abajo uno se olvida. Y todo esto que quizás en un data center requiere 3 data centers distintos con vínculos de baja latencia, etcétera, bueno, simplemente se configura con algunos clics del mouse, ¿no? Después tenemos Amazon DynamoDB. DynamoDB es nuestra base de datos NoSQL. El foco de Amazon DynamoDB son las aplicaciones que requieren una latencia muy, muy baja y predecible, ¿sí? O sea, una latencia de milisegundos, independientemente de la cantidad de datos que tenemos. O sea, si yo tengo, supongamos, una aplicación mobile que está conectada y está todo el tiempo requiriendo información, y esa información a la vez en la base de datos va creciendo y tengo petabytes de información, bueno, el objetivo o el problema que Dynamo resuelve es que no importa la cantidad de información que yo tenga en términos de petabytes o gigabytes o terabytes o lo que sea, siempre la base de datos me va a contestar con una latencia igual, ¿sí? Y para hacer eso, bueno, aprovisiona toda la infraestructura de manera automática atrás para mantener esa latencia y ese tiempo de respuesta que la aplicación necesita, ¿no? Y finalmente Amazon Redshift es nuestra oferta de Data Warehouse, ¿sí? que también es un desarrollo, digamos, un desarrollo de Amazon, que es un clúster de distintos nodos, está basado en Postgres, pero es digamos, tiene como un dialecto del SQL de Postgres, y abajo tiene todo un manejo de datos columnares que permite distribuir y paralelizar consultas, asumiendo que uno va a tener un volumen muy, muy grande de datos, ¿no? Entonces, poniendo todo esto junto, si pensamos cómo es que uno empieza el camino hacia la nube, bueno, nosotros vemos como 4 grandes etapas, ¿no? La primera es la etapa de proyecto, donde de alguna manera uno arranca a analizar qué cosas pueden ir, qué cosas no pueden ir, pero es por proyecto, o sea, cuando uno piensa en llevar todo a la nube, bueno, uno lo divide en pequeños proyectos y analiza cada uno por separado, ¿no? Después hay una etapa de foundation o fundación, que es cuando ya tengo los proyectos, ya sé lo que quiero lograr, entonces ahora lo que voy a hacer es armo la base para poder llevar esos proyectos. Eso quiere decir diseño el modelo operacional, diseño la seguridad, diseño temas, por ejemplo, como cómo voy a responder ante requerimientos de cumplimiento o compliance, temas de identity management, etcétera, ¿no? O sea, armo toda esa fundación o esa base que me va a permitir llevar proyectos a la nube. Después, obviamente, tengo una etapa de migración. Acá hay, hay distintas metodologías para hacer estas migraciones. Hay herramientas que permiten hacer réplicas de datos en tiempo real y eventualmente cuando estamos seguros de que estamos bien para ir a la nube, podemos hacer el corte y apuntar un DNS, por ejemplo, y ya quedarnos en la nube, etc. Hay toda una etapa donde ya sabemos exactamente lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a migrar, y bueno, y lo migramos. Y la última etapa tiene que ver con la modernización, que básicamente lo que hace o lo que propone es revisar aquellas cosas que migramos a la nube, donde lo único que hicimos fue, o lo único no, digamos, lo que hicimos fue llevar lo que teníamos on-premise y llevarlo a la nube. Bueno, cómo hoy cómo optimizamos y modernizamos eso usando servicios que nos permitan ahorrar costos y generar beneficios operacionales, ¿no? Temas, por ejemplo, como migrar
algunas bases de datos, por ejemplo, viejas, tradicionales, relacionales, bueno, quizás moverlas a entornos más abiertos, con la alta disponibilidad obviamente que necesitan, ¿no? Pero bueno, pensar en ese tipo de modernizaciones y de optimizaciones. Y finalmente esto se extiende en el tiempo, o sea, hay una reinvención continua, porque no solamente se trata de ver bases de datos para optimizar o llevar entornos de Windows a Linux, por ejemplo, o cosas de ese tipo, sino que también se trata de ver si realmente estoy usando los recursos en los lugares más efectivos. O sea, por ejemplo, si estoy teniendo una batería de instancias que se dedican a hacer reconocimiento facial con algún algoritmo de machine learning que lo tiene ahí, bueno, quizás todo ese costo que tengo ahí para poder hacer ese reconocimiento facial se reduce a algunas llamadas a unas APIs de algún servicio que está en la nube y que de alguna manera ayuda a bajar el costo también, ¿no? Entonces hay que estarle encima y mantener permanentemente la reinvención. Y las dos curvas que ven ahí, una tiene que ver con la migración específica digamos, de aplicaciones, y la otra habla de las aplicaciones nativas de cloud. Cuando hablamos de aplicaciones nativas de cloud, son aplicaciones que ya nacen con el concepto de elasticidad y escalabilidad muy, muy metido en el ADN. Por ejemplo, cosas desarrolladas con containers o cosas desarrolladas con lambdas, ¿no? Entonces, en esas lo que termina pasando es que le vemos el valor a la nube mucho más rápido que cuando migramos, digamos, aplicaciones más tradicionales. Así que eso es un poco la introducción a cloud computing que traía. Ahora me gustaría empezar a hablar un poco de la parte de Data Lakes y cómo nosotros, digamos, conectamos toda esta visión que les comentaba y cómo usamos estos recursos y cómo proponemos, o mejor dicho, cuál es la visión nuestra en términos de Data Lakes y Analytics en AWS. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Bueno, obviamente, digamos, hay temas tecnológicos que estando en una universidad nos interesan porque es algo interesante y es parte de lo que se viene, pero la realidad es que todo tiene una razón de ser. O sea, todos empezamos a hablar de los datos porque efectivamente se transformaron en el activo más importante para las empresas hoy. The Economist, que algunos de ustedes seguramente la conocen, es una revista muy prestigiosa de economía inglesa, y ellos proponen esto, ¿no? Que ahora los datos son más importantes que el petróleo. O sea que realmente lo que estamos viviendo es un cambio interesante. Entonces, y aparte la analogía no es casual, porque bueno, el petróleo en sí, el crudo, tiene un valor que después de que se refina, genera un valor que es muchísimo mayor. Entonces, con los datos pasa exactamente lo mismo. Y poder proveer herramientas para poder hacer esa analogía de refinar los datos es muy importante en esta época, ¿no? Y con los tiempos que se vienen cada vez va a ser más importante. Entonces, ¿cómo hacemos? Y de alguna manera, ¿qué proponemos nosotros, ¿no? Bueno, como les contaba, los datos están creciendo de manera exponencial, ¿sí? O sea, definitivamente hoy lo que decía The Economist tiene que ver con eso. Ya los datos hay una cantidad enorme y a la vez crece de manera exponencial. Viene de distintos lugares, ya no viene de la base de datos transaccional de IT. Ahora viene de Facebook, viene de Twitter, viene de, no sé, de Instagram, de TikTok, viene de un montón de lugares y toda esa data es relevante. Es muy diversa, claramente, o sea, no es lo mismo la información de ventas del sistema transaccional que los videos del feed de TikTok. Son datos totalmente distintos y diversos, pero que a una compañía digamos, le interesan, ¿no? Los usa mucha gente, o sea que estos datos
Antes el que le importaba quizás la información de ventas, uno sabía que era la gente de ventas. Bueno, hoy toda esta información le puede importar a la gente de marketing, a la gente de producto, porque está desarrollando productos nuevos y quiere ver qué está pasando en las redes sociales, conectado con las ventas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso requiere un análisis y ese análisis no siempre se hace con la misma herramienta tampoco. Entonces, hay mucha gente que estudia esos datos y a la vez hay muchas herramientas para poder generar análisis distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve este dilema? ¿Sí? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo hacemos para administrar toda esta problemática? Bueno, la propuesta de la industria es generar lo que se llama un data lake. ¿Sí? Un data lake no es más ni menos que un repositorio centralizado de datos, tanto estructurados como no estructurados. ¿Sí? Los datos estructurados son los datos que provienen de las bases de datos, típicamente, ¿sí? y que ya tienen una estructura predefinida. Y los no estructurados son los datos que vienen de diferentes lugares, como un feed de una red social, etc., ¿no? Y la ventaja acá es que uno guarda esos archivos y esa información como viene, ¿sí? O sea, no le tengo que generar ninguna cosa para guardarla de una manera particular. O sea, así como viene de mi origen, yo la guardo, ¿sí? Y tengo un formato, eso sí, tengo un formato que también la industria lo estandarizó. Hay formatos open source, Parquet o ORC, que les deben sonar, que sirven para poder almacenar esta información y que después sea fácil poder consultarla, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué un data lake y no pensamos en tecnologías más tradicionales? Bueno, la primera razón y la más contundente tiene que ver con desacoplar el storage del cómputo, ¿sí? Uno a veces, en entornos de IT más tradicionales, uno siempre pensó en entornos donde saco la información de un transaccional, la llevo, por ejemplo, a un data warehouse. Bueno, y el data warehouse, cuando lo tengo que agrandar porque me quedé chico de storage, en general viene acompañado de todo un crecimiento de CPUs y demás cosas, ¿no? O sea, en general uno no piensa en entornos desacoplados. Bueno, eso no se da en la práctica. En la práctica pasa que los datos crecen a una velocidad y el cómputo necesario para hacer, digamos, poder sacar insights de esa información va a una velocidad que no tiene nada que ver con la de los datos. Entonces, por eso es importante desacoplar una cosa de la otra. Después, lo otro que interesante es, permite generar análisis o analytics avanzados. Eso quiere decir que al tener la información toda junta, uno puede crear, por ejemplo, modelos de Machine Learning que tomen datos de distintas cosas. ¿Sí? No necesariamente son datos estructurados como fue tradicionalmente, sino que ahora quiero hacer el análisis de sentimiento de los tweets y a eso lo quiero correlacionar o quiero ver la relación que tiene con determinada indicador que tengo en la compañía. Bueno, todo ese análisis lo puedo hacer porque tengo los datos centralizados en el data lake. Si tuviera todo desperdigado no lo puedo hacer. Puedo reducir la complejidad de los procesos, ¿no? de transformación, de extracción, de transformación y de carga. Eso se da porque, bueno, al estar centralizado hay muchas cosas que terminamos haciendo de la misma forma y no tenemos que pensar digamos, en transformaciones muy complejas. Y bueno, evidentemente el hecho de poder estandarizar el formato de una manera y centralizarlo de una forma hace que la extensibilidad de esa plataforma a futuro sea más grande, porque al ser todo open source y todo dispuesto en el mismo lugar, hace que las cosas que vengan se van a poder ir conectando a este data lake a medida que van llegando. Mis datos van a quedar seguros en el data lake y arriba de eso va a empezar a haber más servicios y más cosas que ya van a hacer uso de ese data lake. Y al estar desacoplado el cómputo con el storage, bueno, eso permite una extensibilidad súper inteligente.
Entonces, si miramos tradicionalmente cómo era el Analytics probablemente, bueno, sigue siendo así, ¿no? Pero en muchos lugares sigue siendo así. Pero si miramos 10 o 15 años atrás, un entorno de Analytics tradicional tenía que ver con generar un data warehouse, ¿sí? Que se nutría de distintos datos relacionales, de bases de datos relacionales, bases de datos transaccionales, y después hacíamos lo que se llamaba BI o Business Intelligence arriba de ese data warehouse. ¿Cuál es la gran, digamos, uno de los grandes temas que tiene que ver con esto? Es que el esquema de los datos está definido a priori antes de la carga de los datos, ¿no? Entonces eso hace que si yo tengo que cargar de un transaccional en un data warehouse, bueno, quizás lo que tengo que hacer es primero hacer un análisis de cómo voy a estructurar esa información, definir algún esquema tipo estrella o Snowflake o alguna de las cosas que seguramente vieron en las materias de base de datos, y tener eso listo antes de hacer una carga en el warehouse. Si no tengo eso listo, no puedo cargar cosas en el warehouse, porque si no, simplemente lo que estaría haciendo es haciendo una copia del transaccional al data warehouse y estaría de alguna manera desaprovechando la idea que hay atrás del warehouse, ¿no? Recordemos que el warehouse, la idea es que uno guarde información agregada que permita cortarse y buscar información en distintos niveles, ¿no? O sea, ventas por país, ventas por provincia, ¿no? Cosas que son agregaciones que se hacen que ya están precalculadas y guardadas en el warehouse, entonces es muy fácil cruzar información de un lado para el otro sin tener que contar todos los registros transaccionales, ¿no? Ese es el gran valor del data warehouse. Pero para Marcos, poder lograr eso, acá Pedro sí, nos dice que uno es explicativo y otro predictivo. No sé cómo aclaran a ver, espera, no vi la pregunta, no estoy mirando en el las... chat. En el chat, sí, en el chat escribió recién. A ver, eh, a ver, uno es explicativo y el otro predictivo. Ah, No, no, no era pregunta, era como comentario. era sobre diferencias entre BI. Bueno, justamente, por eso, depende mucho cómo lo encares, Pedro, porque tal cual, vos podés tener predictivo en un warehouse también. es, es loco, pero lo podés tener también. Digamos, básicamente hay herramientas hoy que te permiten hacer, así como tenés funciones de SQL que te hacen, suponete, no sé, te dan un promedio, te sacan el mayor, el mínimo, el máximo, etcétera, de alguna columna. Bueno, ahí mismo podés poner una función que en realidad sea una inferencia de un modelo predictivo que entrenaste, que definitivamente entrenaste en otro lugar, porque en el warehouse no podés entrenar, pero sí podés entrenarlo históricamente, digamos, o mejor dicho, eh, típicamente en un data lake. Entonces lo que vos decís, sí, es verdad, es cierto, uno apunta más a lo predictivo y el otro es más, descriptivo, por decirlo de alguna manera. Eh, pero igualmente hoy, con la tecnología que hay, podés mezclar las cosas, ¿no? O sea, podrías hacer una cosa o podrías hacer la otra. De hecho, nosotros vemos hoy en la industria que mucha gente arrancó por este lugar y bueno, y de alguna manera después obviamente se convirtió hacia el modelo de Data Lake, ¿no? Que básicamente se ve como una extensión del modelo tradicional, donde agregamos estos datos que no son estructurados, y donde definitivamente hacemos el decoupling entre lo que es el storage y lo que es el cómputo. Si miramos servicios digamos, de data warehouse, como les decía, a medida que crece el storage, bueno, hay que ir cambiando el equipo y hay que ir haciéndolo cada vez más grande, y no necesariamente me tengo que comprar, digamos, al revés, si lo hago en premise, me tengo que comprar un equipo cada vez más grande, solo por el storage, y no necesariamente necesito el equipo tan grande. Lo único que necesito es el storage. Bueno, teniendo un data lake puedo hacer ese decoupling y poder transformarme de esa forma. Entonces ahí, como ven en el dibujito,
se ve muy claro los transaccionales por un lado, más los orígenes de datos no relacionados, perdón, no relacionales, todos convergiendo en el data lake. Y arriba, distintos jugadores que ayudan a hacer ese análisis, ¿no? Ahí ahí hay otra pregunta. Juan me está preguntando si puedo explicar más la diferencia en el Data Warehouse y el Data Lake. Bueno, es un poco esto que decía recién, ¿no? O sea, el Data Warehouse tiene que ver con tener un lugar, un repositorio centralizado de datos estructurados que están agregados, ¿sí? O sea, la gran diferencia, un Data Warehouse tradicional agarraba datos de distintos entornos transaccionales como lo que ven ahí abajo, OLTP, Online Transaction Processing, de ERPs, de sistemas de CRM, etcétera, LOB, Line of Business, en fin, distintos sistemas digamos, de la compañía que tienen datos estructurados. Los ETLs los cargan, hacen agregaciones, o sea, cuentan cuántas ventas hubo por producto, por zona, por vendedor, etcétera, y en vez de guardar cada una de las ventas como las que se guardan en cada OLTP, guarda en el warehouse las agregaciones. O sea, no sé, en la ciudad de Montevideo hubo tantas ventas de tal producto, ¿sí? Y esto lo hicimos tal día. Después, en el mes hubo tantas, y en el año hubo tantas otras. Entonces lo que se guarda es un registro con cada una de esas agregaciones, y se usa un esquema para guardar esto que se llama de tipo estrella, donde, bueno, sin entrar en mucho detalle, básicamente piénsenlo como una manera eficiente de guardar esa información para después ir cortando por distintas dimensiones, ¿no? O sea, yo quiero ver la dimensión mes, entonces puedo buscar, tráeme todo lo que tenga que ver con este mes. Y eso hace que las búsquedas sean mucho más eficientes en el warehouse. Si uno mira eso en lo que era el esquema tradicional, eso requiere muchísimo análisis, ¿sí? O sea, antes de poder mover cualquier cosa de cualquier sistema, yo ya tengo que tener totalmente diseñado el warehouse, tengo que tener diseñado qué quiero sumar, qué quiero agregar, si voy a ver las ventas, por qué variables las quiero, que son los fact tables, cómo los voy a manejar. O sea, realmente hay todo un análisis previo que hay que hacer antes de mover un byte. Y eso hizo que siempre IT venga un poquito atrás del negocio, porque justamente el negocio dice, yo quiero ver las ventas por producto, no sé qué. Y bueno, no, pará, negro, ¿qué querés hacer? No, espera, déjame ver, porque eso en realidad lo tengo en el SAP, y déjame ver el SAP, lo saco, lo pongo, lo sumo, tengo que mandar a desarrollar un ETL. Bueno, todo ese lío es lo que históricamente pasó con el warehouse. Cuando pensamos en un data lake, primero cargo los datos, ¿sí? O sea, lo primero que hacemos es, en vez de ponerme a diseñar ese esquema estrella y todo esto que yo les cuento, lo primero que hago es hago una extracción de los datos y los guardo en el data lake, ¿sí? O sea, directamente. ¿Cuál es el trade-off acá? Obviamente voy a tener muchos más datos que los que tenía en el warehouse, y a la vez, pero esos datos se van a guardar de manera eficiente. O sea, hay formatos hoy en día que hacen que uno pueda guardar la información en un formato columnar. Entonces, cuando hago búsquedas no tengo que recorrer grandes cantidades de información, columnar y particionado, ¿no? Pero digamos, sin entrar en detalles, la idea es que yo primero cargo los datos en el data lake, y después empiezo a pensar casos de uso y cosas arriba de esos datos, ¿no? Si yo ya tengo bastante más claro lo que quiero, bueno, el data lake se empieza a dividir en distintas etapas, como por ejemplo, digo, bueno, hago una carga raw, ¿sí? Que sería cruda, una carga cruda de los datos en un lugar, en una partición del data lake, y después, cuando tengo claro que los quiero transformar y los quiero agregar y quiero hacer algo, puedo tener un proceso que los lee de ahí y me los vuelve a cargar en otra partición como cocinada, ¿no? Como datos cocinados. Y después el resto de las aplicaciones los consumen desde ahí. Entonces imagínense cómo cambia la velocidad ahora, porque primero cargo datos, ¿no? Y esto tiene mucho sentido en un contexto como el que tiene que ver que es muy relevante con lo que tiene que ver con
con la iniciativa, digamos, de la UTEC en términos de Machine Learning e inteligencia artificial. Uno muchas veces cuando hace inteligencia artificial o Machine Learning no sabe bien cuál es el caso de uso o para qué lado va a ir. Uno tiene datos y bueno, y a veces hay ciertos insights que salen de los datos y salen de la experimentación. Quizás no es lo más académicamente, digamos, o no es lo más elegante, ¿no? Porque si uno va a la teoría, obviamente cada una de estas iniciativas tiene que estar muy pegada con una iniciativa del negocio, pero a veces pasa que los datos, hay muchos datos y hay cosas que uno hoy no sabe bien para qué caso de uso los va a usar, pero hoy los costos y la tecnología permiten hacer este tipo de análisis donde uno puede guardar los datos como vienen y después los puedo leer y explotar, digamos, a medida que me van surgiendo casos de uso. Por ejemplo, y acá es donde cambia lo anterior. Yo antes tenía que tener un esquema predefinido, bueno, ahora, digamos, tengo lo que se llama un schema on read, que es que yo defino un esquema cuando voy a leer la información, ¿no? No tengo que tener esa información ahí ya prearmada. Entonces, bueno, pensando un poco en por qué AWS, ¿no? Porque la verdad que todo esto es súper interesante, bueno, pero ¿por qué lo harían en AWS? Bueno, la primera es que definitivamente es muy fácil, ¿sí? O sea, esto es cuestión, arrancar acá es simplemente empezar a cargar datos en S3, quizás usando algún formato estandarizado como puede ser ORC o Parquet, y empezar digamos, desacoplando el análisis de lo que es la capacidad, perdón, o sea, desacoplando la capacidad o el poder de cómputo de la cantidad de storage, yo puedo ir guardando la información y cuando esté listo para analizarla, la voy a analizar. Pero puedo empezar muy, muy rápido, digamos, generando mi data lake. El segundo tiene que ver con que definitivamente es la infraestructura más segura para hacer analytics. Piensen que yo no me detuve mucho en temas de seguridad, porque digamos, la verdad que da para una presentación entera, pero básicamente sepan que toda esta infraestructura que yo les cuento cumple con estándares que son auditados permanentemente por boards muy reconocidos y tenemos certificaciones de industria que lo avalan y tenemos auditores que vienen todos los meses a auditarnos para poder cumplir con esas regulaciones, ¿no? Que si digamos, las buscan en internet, seguro las conocen. No sé, tenemos empresas como bancos internacionales que están sujetos a regulaciones tremendas de seguridad, bueno, y ellos se apoyan en AWS para poder decirle a sus auditores que toda la parte de infraestructura está cubierta, ¿no? Entonces, esa misma base es la que uno usa para arrancar con los data lakes. Todo lo que hagan tiene el mismo nivel de seguridad que tiene un banco internacional o una entidad pública internacional muy, muy importante. Después, la tercera causa o la tercera, digamos, razón por la cual, digamos, nos parece, digamos, nuestros clientes nos eligen, tiene que ver con que tenemos la oferta más comprensiva y abierta del mercado. ¿Qué quiere decir? Acá van a encontrar todas las herramientas que van a ver. La gran mayoría son todas open source y son todas conocidas en el mercado y van de punta a punta. Van desde la carga de los datos hasta la transformación y eventualmente el análisis y la visualización, ¿no? Entonces, tienen herramientas para hacer muchísimas cosas y la mayor cantidad de herramientas. Por eso es que habla de comprensiva. Y bueno, y finalmente es escalable y costo efectiva por todo lo que hablábamos al principio, ¿no? Definitivamente esto crece y a medida que necesitan siempre hay infraestructura disponible y solo pagan por lo que usan. Entonces, eso lo hace costo efectivo. Entonces, digamos, repasando algunos puntos, ¿por qué es que, o cuáles son los beneficios, ¿no? de tener todos los datos en un solo lugar? Y bueno, cuando uno hace análisis, claramente, si uno tiene los datos desperdigados por todos lados, bueno, ¿quién es el dueño de la verdad?
¿no? O sea, si yo saco un análisis, hago un modelo predictivo y después hay otro que está haciendo otro con datos que sacó de otro lado, bueno, ¿cuál está bien y cuál está mal? Entonces, y créanme que la vida real pasa. Entonces, tener todo centralizado resuelve muchísimo, muchísimo ese tema. Y lo mismo, digamos, en términos de ingesta, ¿no? Esto un poco lo contaba al principio también. Tenemos varios lugares hoy, ya no tenemos solo bases de datos, ahora tenemos, digamos, feeds de redes sociales, tenemos planillas Excel, hay muchísimos lugares. Bueno, entonces, al no necesitar un esquema predefinido, al no tener que tener predefinido ese esquema, definitivamente puedo cargarlo primero y después veo qué hago. Entonces eso gana muchísima velocidad. Sin duda ganó muchísima velocidad. De esto también conversamos bastante. Desacoplar el cómputo del storage hace que uno pueda crecer de manera independiente para un lado o para el otro. Entonces, de alguna manera, en el fondo le está pegando a la productividad y le está pegando al ahorro de costos, porque no hago crecer dos cosas juntas. Y bueno, y tener el esquema on-read lo que permite es que uno pueda generar distintos casos de uso a medida bueno, que van ocurriendo o va creciendo esto, ¿no? Entonces, si lo bajamos un poquito más, ahí tengo una pregunta de Pedro que dice si hay versiones de prueba para estudiante de alguna de estas herramientas para que se pueda probar. Sí, hay varias opciones, te diría, Pedro. Una opción es todos estos servicios, o la gran mayoría, habría que ver cuál, pero la gran mayoría de estos servicios que yo nombré tienen lo que se llama un free tier, que es digamos, una cantidad de horas o cantidad de storage o cantidad de ancho de banda o lo que sea, gratis, donde vos podés crear una cuenta, cada cuenta nueva que se crea, si te manejás dentro de esos parámetros, es gratis. Y eso te da mucha flexibilidad para poder hacer pruebas. Y después tengo entendido que la universidad está trabajando con nosotros en temas como, tenemos un programa que se llama Educate, donde hay muchas de estas cosas se hacen disponibles 100% para estudiantes. También hay un esquema de créditos, pero lo administra la universidad. Yo no tengo el detalle hoy de cómo está eso en términos de activación, si estamos cerca, estamos lejos, pero tengo entendido que estamos conversando y que seguramente la universidad lo va a tener pronto. Pero sí, la idea es dar un poco esas cosas. Bueno, y entonces si ponemos esto un poco así todo junto, yo no me quiero pasar del tiempo, ¿cómo venimos? Ya creo que estamos, ¿no? Sí, estamos medio pasados. Pero bueno, para cerrar un poco la presentación, piensen el Data Lake como un lugar centralizado de storage donde uno guarda la información, no le pone foco a la estructura de los datos, sino que los guarda primero y después tiene una batería de servicios para catalogar esos datos, para administrar el acceso, para hacer analítica y para administrar de alguna manera y securizar esos datos, bueno, hacen que uno pueda escalar de manera eficiente y de manera costo efectiva. Y una sola cosa más que antes de cerrar, porque ahí vi que me pasé, quizás todo esto que yo les contaba de los buckets S3, S3 es el servicio nuestro de Object Storage, tiene 11 9 de durabilidad. Eso quiere decir que básicamente, digamos, cada dato que ustedes escriben se escribe en distintas zonas de disponibilidad, o sea que para que pierdan un dato, la probabilidad de perder un dato es bajísima, ¿sí? Está en el orden de esos 11 9 que ven ahí. Es altamente disponible, o sea que también está diseñado para 4 9 de disponibilidad. Tiene alta performance, es muy fácil de usar a través de una API REST, es escalable y bueno, y está integrado con otras herramientas que hoy no llegué a contarles, pero quizás para otra charla podríamos hablarlo, como Amazon EMR, que es nuestra versión de Hadoop, como Elastic MapReduce sería Hadoop,
bueno, como es una versión de un servicio gestionado de Hadoop. Redshift que les conté y DynamoDB también. Así que bueno, eso es un poco todo. Una cosa que me interesa así muy como nota de color, Amazon.com usa estas tecnologías, tenemos más de 50 petabytes de datos y 600.000 jobs de analytics por día, ¿sí? Usando esto mismo que les estoy contando. Y no solo es Amazon.com, sino que bueno, son todas estas empresas que ven acá, que son todas empresas internacionales y muy, muy grandes, ¿no? Hay algunas muy, muy conocidas ahí, como Netflix, Adobe, en fin, hay varias ahí que todas usan esta tecnología. Por lo tanto, es algo súper, súper estándar. Buenísimo. Bueno, Eduardo nos hace una ahí tengo una pregunta ahí pregunta. ahí va. Sí, Dice, supongamos que tengo una muestra de datos en un canal de AWS IoT Analytics. ¿Es posible sí. enriquecer los datos obtenidos de diversos sensores con fuentes externas para generar análisis más avanzados en este mismo servicio? Muy buena pregunta. Eduardo, AWS IoT Analytics yo no lo nombré porque bueno, no es parte del scope de la presentación. Es otra, digamos, en términos de IoT, Amazon tiene toda una plataforma donde se colectan datos de sensores usando protocolos estándares como MQTT. Bueno, hay toda una lógica que uno puede usar con esos mensajes, puede agruparlos, puede generar análisis en tiempo real de esos datos, etcétera. Y esa plataforma es capaz de mandar datos al Data Lake, como les mostré acá, es una de las posibles fuentes de datos, ¿sí? O sea, ese IoT Core se llama en particular el módulo. Ese módulo puede mandar datos al Data Lake y después se pueden postprocesar en el Data Lake con toda esta metodología que yo les cuento. Lo que vos me estás preguntando ahí tiene más que ver con hacer un análisis en tiempo real, que es con el módulo de IoT Analytics, que es parte de la suite, donde efectivamente ese módulo de IoT Analytics, digamos, hace un análisis, por ejemplo, agregaciones de datos o hace cosas así. Habría que entender mejor el caso de uso. La verdad que así en el aire no te sé decir, porque enriquecer datos con fuentes externas en tiempo real es un problema complejo y hay que entender bien las distintas velocidades, ¿viste? Cómo estás recibiendo todo. Pero sí, se puede hacer. Podés mirar, hay un servicio que se llama Kinesis, en particular Kinesis Firehose, que también lo puedes conectar a IoT Core y IoT Core podría eventualmente, y Kinesis podría ayudarte a enriquecer los datos, pero la verdad que hay muchas opciones. AWS en general, si mirás la plataforma, es como una caja de herramientas, ¿no? Entonces, hay muchas formas de encarar estas cosas. Se puede, sí, definitivamente se puede. Habría que entender mejor los detalles de cómo estás recibiendo los datos, si los recibís por IoT Core y los mandás a Kinesis y de Kinesis los enriqueces y después los mandás al Data Warehouse. Eso es en el caso de que sea información en tiempo real. Si no es en tiempo real y es offline, quizás podés, en vez de usar IoT Analytics, puedes mandar todo directo al Data Lake y lo postprocesás. Y ahí podés enriquecer, obviamente, podés hacer lo que quieras. Sí. O sea, hay muchas formas de atacar ese problema, definitivamente. Bueno. Perfecto. Bueno, no sé si Bueno, alguien tiene alguna otra pregunta. Yo la verdad que les pido disculpas, creo que me pasé unos minutos. no hay problema, no hay problema, Marcos. Estuvo buenísima la presentación, la verdad que muy clara la información. Y bueno, vamos a ver si alguien se anima a hacer alguna, o se quedó con alguna duda, alguna pregunta sobre Dale. lo A que ver, veníamos ahí hablando. estamos. El que no se anime a hablar lo puede escribir por chat, ¿eh? No pasa nada. Lo puede escribir que Y el, que lo leemos, tranquilo. claro, y el que se anime que abra el micrófono nomás. Total, total, muy buena la presentación, enriquecedora. Buenísimo, así que genial. Bueno, Así me que bueno, alegro. como para otros webinars, otros encuentros Dale, más sí, por adelante. supuesto. Seguro. Encantado, che, encantado.
vamos coordinando. Hay muchos temas para ver que quizás les gusten, temas de Machine Learning en particular, viste, que creo que están buenos, Exacto. Sí, así que sí, vamos sí, viendo. podemos encontrar alguna temática ahí más específica que les pueda resultar que les pueda resultar útil, y yo me quedo bueno con los deberes de ver en qué estaba ese tema de Educate para las pruebas, para que los estudiantes puedan probar los Dale, servicios. espectacular, che, buenísimo. Ah, Bueno, y si no, a perfecto, ver. buenísimo. Así que bueno, te agradecemos por la presentación nuevamente, Marcos, estuvo muy buena. Y seguimos hablando entonces, para, para quienes quieran. No sé si podemos dejar un contacto acá, Marcos, por si tienen alguna duda. No sé, después cuando vean esta grabación va a quedar disponible igual para aquellos que se inscribieron pero no pudieron participar. Capaz que dejar un Sí, mail sí, de sí, sí. contacto. Mi mail es como mi nombre. Espera que lo voy a. Les muestro, a ver. Espera que se volvió loco este. Yo Eh, lo tengo acá igual, mboaglio@amazon.com, ¿no? eso iba a decir. Es mboaglio, m como mi nombre, boaglio como mi apellido, @amazon.com. Este, y. Exacto. Ahí Buenísimo. está en el chat. Bárbaro. El mail del área y el mail de Marcos por las dudas, si se les ocurre si les quedó algo pendiente, alguna duda ahí sobre este webinar. Y bueno, seguimos en contacto y nos estamos encontrando. Dale, Muchas y gracias. muchas gracias por el espacio y bueno, y gracias a todos por escucharme, aguantarme durante una hora. Pero Seguimos por en favor, contacto. seguimos. Abrazo grande para todos. Nos Gracias. hablamos. Chao, chao. Chao, chao.